Bienvenidos a esta nueva emisión de Inseguridad Digital, nuestro espacio donde todos los sábados hablamos sobre conceptos, autores, sobre ideas políticas en la historia. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la cuestión de la política y la división. Consideramos que este tema es fundamental, o este enfoque, este asunto, dado que hay una suerte de sentido común en la gran mayoría, si no es que en prácticamente todas nuestras sociedades, que dice que la política divide y el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, dice en la calle que quiere políticos que no dividan. Los políticos, ciertos políticos cínicos que supeditan todo a la ganancia electoral, hacen campañas diciendo yo no voy a dividir. Hace poco había una figura importante política de un país conocido de América Latina que decía incluso que él venía a unir a toda la sociedad y a acabar con la división, pero lo hace desde un partido político y desde una identidad política, lo cual implica que si él es un partido político y una identidad política es porque hay otra. Por lo tanto, no va a unir tanto, porque ya la propia posición de él requiere partir de una parte de la sociedad, no del conjunto. Y por la propia naturaleza de la política, como vamos a estar explicando, pues eso no es muy lograble, eso de unir a todo el mundo. Pero ¿por qué no es correcto este asunto de creer que la política es la que divide? En primer lugar, porque dividida ya está la sociedad. La política no divide nada, amigos y amigas, porque ya es la sociedad la que está dividida. La política lo que hace es que refleja la división que ya hay en la sociedad y le da una conducción institucional, le da una forma a esa división que se expresa en la mayoría de nuestras sociedades en la forma de partidos políticos, de identidades políticas, de movimientos de tipo político, etc. Entonces, cuando nos referimos a esta cuestión de que si la política va a dividir o no, tenemos que tener en cuenta que es la sociedad que ya está dividida. Y la sociedad está dividida por dos razones fundamentales. Una es que, decía un autor como Ernesto Laclau, que lo hemos mencionado en otras ocasiones en nuestros contenidos, él habla en un ensayo muy importante donde se refiere a la imposibilidad de la sociedad. Así él lo categoriza en un trabajo que es de filosofía política y habla de que la sociedad es un imposible por la propia división que ya hay dentro de la misma. No tiene unos límites, unos contornos claramente definidos la sociedad por esas divisiones que hay, que tienen que ver con que somos muy distintos, hay distintos sectores, distintos intereses, distintas formas de interpretar y de ver las cosas. Por lo tanto, la sociedad es imposible, decía Laclau, en el sentido de que nunca puede cerrarse sobre sí misma, nunca contiene un cierre. Y eso se ve también a nivel institucional de la política. Nunca hay una constitución que pueda recoger todo, por ejemplo, todo lo que hay en la sociedad, que pueda satisfacer a todo el mundo. Siempre una constitución, las instituciones, los hechos políticos son producto de hegemonías, en el sentido que decía Gramsci, que lo desarrollaron luego otros actores muy importantes, desde Claude Lefort hasta una Chantal Mouffe, que tiene que ver este asunto de cómo las instituciones, las leyes, lo que hacen es reflejar un estado de la lucha de poder en un momento específico de la sociedad que logra constitucionalizarse. Entonces, la sociedad, en la medida de que es un imposible, en la perspectiva que explicaba Laclau, ya de por sí implica que lo que emane de ella y la política es un producto de la propia sociedad. Los políticos no suben del cielo, que esa es otra cuestión que debemos tener en cuenta, que en la sociedad de hoy la gente cree que los políticos bajan del cielo y siempre se refieren allá los políticos y aquí nosotros. Eso es una fantasía. Los políticos salen de la propia sociedad de la que somos parte todos. Si ellos tienen defectos es porque defectos tiene la sociedad. Si hay corrupción, si hay mentiras, si hay tal cosa, es porque eso está en la sociedad. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta, por tanto, que la política, en la medida de que es un producto de la sociedad, la política, diría David Easton, otro autor muy importante, él señalaba de que la política es un sistema que es un subsistema del sistema más grande que se llama sociedad. En ese contexto, y si bien la política tiene sus especificidades, como hemos hablado de otras oportunidades, y estaremos explicando después en varios sentidos conceptuales y tal vez más técnicos, pero desde todos esos puntos de vista implica de que no hay tal cosa como una política que divida a la sociedad. Ya la sociedad está dividida.
Lo que hace la buena política en las sociedades que mejor funcionan del mundo es darle cauce institucional de la manera más ordenada, más civilizada posible a esa división para que se pueda llegar, aunque sea, a acuerdos mínimos que, como dicen algunos autores importantes, como un Roald Dahl, hablaba de los acuerdos mínimos que siempre son en términos de las reglas del juego. Una sociedad que funcione bien, donde la política no divide, sino que procesa bien las diferencias que ya hay dentro de la sociedad, lo que hace es que desarrolla mecanismos a través de los cuales nos podemos poner de acuerdo en medio de tanta diferencia, sobre todo en los términos de juego, es decir, en las reglas a partir de las cuales vamos a disputar entre toda la diferencia que hay dentro de la sociedad. Entonces, es muy importante tener esto claro porque nos distancia de ese tipo de sentido común, de ideas que preponderan hoy día, de tanta despolitización, de tantas ligerezas en estas sociedades de las redes sociales, donde lo que vale es el último tweet, lo último que se hizo viral, y donde hay un ciudadano, como dice Pierre Rosanvallon, otro autor que hemos citado en otras ocasiones, que se constituye en una especie de veto al poder, él dice, porque vivimos en sociedades de la desconfianza, y en la medida de que en una sociedad hay desconfianza y que ese ciudadano se constituye un veto del poder, tiene una relación de negatividad con las instituciones del poder, es decir, desde la sociedad a la política se la ve con negatividad, y ahí afloran ese tipo de ideas donde todo lo que hagan los políticos es malo, y si los políticos debaten entre ellos, la gente dice que están dividiendo a la sociedad, cuando nada más tenemos que hacer un simple ejercicio para darnos cuenta lo dividida que de por sí está la sociedad, que de partida está aquella. Evaluemos una reunión familiar, una reunión de amigos que hagamos, para que veamos todo el cóctel de opiniones diferentes que hay en una reunión de amigos, en un encuentro de trabajo, etcétera, donde hay un grupo humano. Allí donde hay más de una persona, ya hay división, porque ya hay dos perspectivas diferentes, hay dos formas de entender las cosas diferentes. Lo que los humanos hacemos es un trabajo constante de lograr cooperar aún en medio de nuestras diferencias. La política, que es el instrumento más importante que tiene toda sociedad, sobre todo toda sociedad que se precie de sí y que quiera caminar por un buen sendero, lo que hace es procesar ese hecho de que seamos tan diferentes, de que seamos tan distintos, de que estemos realmente divididos. Por tanto, como conclusión, la política no divide nada, amigos y amigas. Es la sociedad la que ya está dividida. Los políticos no dividen a nadie. Los políticos lo que utilizan son herramientas técnicas para encauzar sus discursos, para ganarse el voto, pero no están dividiendo a nadie porque dividida ya está la sociedad. Eso hay que tenerlo claro para entender la naturaleza de la sociedad y en consecuencia entender la naturaleza de la política, entender mejor nuestras democracias, ser ciudadanos más activos, más conocedores de cómo funcionan nuestras instituciones y por tanto ciudadanos mucho más democráticos. Aceptar la diferencia, aceptar de que siempre vamos a estar divididos es la condición de posibilidad para que seamos realmente democráticos, para que podamos convivir con esa diferencia a través de canales, cauces institucionales adecuados, civilizados. Ese ha sido nuestro episodio en el día de hoy en Inseguridad Digital. Muchísimas gracias porque nos hayan acompañado, que hayan llegado hasta el final del video. Recordándoles, como siempre, suscribirse quienes no lo han hecho en nuestro canal, dar like y comentar y compartir. Eso es muy importante porque nos ayudan para continuar haciendo estos contenidos. Un abrazo grande.